Y vamos a saludar a nuestro compañero, a Pablo Callejón, que ya se encuentra en los estudios. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. La tormenta de Santa Rosa, que bueno, comenzó a llover, pasó de distintas formas por distintos lugares del país, ¿no? Y todavía está pasando. Sí, pero no tuvo la dimensión que a lo mejor se esperaba, por lo menos en una generalidad. No, salvo fue muy puntual, ¿no? puntuales. Sí, ¿no? fue puntual. Algunas imágenes realmente impresionantes, pero claro, no fue tan generalizada. No, lo que sí es una alerta para lo que viene. A lo mejor Raúl lo puede dar con más precisión, pero se prevé un verano con muchas temperaturas y probablemente tengamos también tormentas fuertes, sí, ¿no? este tipo de fenómenos. Para estar atentos a esa realidad que siempre es complicada. Es como que vamos más a los extremos, ¿no? Como que hay olas de calor muy pronunciadas, después fenómenos muy fuertes, pero bueno. Sí, a cuidarse. Bueno, Sí. La zona centro de la Argentina, desde Río Cuarto al norte de La Pampa, es considerada de los 10 lugares más complejos en tormentas en el mundo. ¿Se acuerda que vino una vez la NASA? Sí, lo investigaron, se metieron en las tormentas. Los fenómenos, claro. Sí. Es una zona para tener en cuenta, para estar con cuidado. Así que bueno, hay que estar muy atento a lo que dice Raúl Álvarez y de ahí el más tomar las recomendaciones y los recaudos necesarios. Siempre hay que estar atento a lo que dice Raúl, ¿eh? Absolutamente. Claro que sí. Bueno, Mariano, vamos a hablar del tema de la recaudación. A ver, hay muchos elementos para pensar o analizar la economía. Lo hemos hecho desde el consumo, lo hemos planteado desde el desarrollo industrial. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la recaudación? Lo que tiene que ver con el rol del Estado, pero también el aporte de los contribuyentes, que es un fuerte indicador de la economía. Se dieron a conocer los datos a través de la FIP y el INDEC, y si te parece los repasamos. Dale. La recaudación tributaria creció un 64% en agosto, muchísimo, ¿no? Y superó el billón de pesos, según lo que ha suministrado la FIP y el INDEC. El gobierno sumó ingresos por 1.5.300 millones de pesos, lo que representó nuevamente una mejora en términos reales. El incremento de la recaudación de agosto se explica, según señalan desde el gobierno, por la recuperación de la actividad. Se prevé que este año habrá un crecimiento del 8%. El impulso de los tributos del comercio exterior, esto es clave, ¿no? Han crecido los precios, subieron los precios de las materias primas y esto impacta en el comercio exterior. Y la aceleración del crecimiento de los recursos de la seguridad social. Estos son los tres ejes que ha marcado el gobierno para explicar estos números. Los tributos relacionados con la actividad económica subieron en agosto un 74% interanual, cuando se lo compara con agosto del año pasado. El 84,3% subieron en la recaudación del impuesto a los combustibles. Este es todo un dato, pero bueno, acá hay que tener en cuenta que había mucha parálisis el año pasado, ¿no? Cuando uno compara con lo que sucedía en agosto del año pasado, bueno, veíamos que había muchas restricciones. Es que ya estamos entrando en esa comparación, ¿no? Cuando vos comparás con el 2020, hay que siempre meter el asterisco al menos. Efectivamente. Bueno, también creció un 75,9% en IVA, un 55,5% en los impuestos internos y un 66% en el impuesto a los créditos y débitos. Siempre teniendo en cuenta, en comparación con el 2020, que fue un año de mucha parálisis, ¿no? La recaudación acumulada de los primeros 8 meses del año suma 6.795.000 millones de pesos. El informe, elaborado, insistimos, por la FIP y el INDEC, detalló que en agosto los ingresos en concepto de impuestos internos, los que son coparticipados, esto es muy importante teniendo en cuenta la provincia, han subido un 60,5%. Los coparticipables sumaron 21.300 millones de pesos. El impuesto a los créditos y débitos marcó una mejora de 66% al alcanzar casi los 64.000 millones de pesos. El impuesto a las ganancias, que es otro elemento central cuando uno quiere analizar el crecimiento económico, reflejó un aumento del 63,9% al sumar algo más de 231.000 millones de pesos.
Los derechos de exportación, esto que decíamos recién, ¿no? De lo que está relacionado con las materias primas, las exportaciones en la Argentina, pero fundamentalmente, ¿no? El comercio de granos, de la carne, han crecido un 131% para sumar 85.500 millones de pesos, ¿no? Esto es central. Los derechos de importación, que también revelan el crecimiento económico. Cuando crece la importación es porque hay más industrias en desarrollo, porque hay más demanda de consumo. Vamos a señalar allí, volvemos a la trama. Los derechos de importación y la tasa estadística aumentaron un 80,7% en su conjunto para llegar a 29.800 millones de pesos. Importante también como elemento central para analizar ese contexto. Bueno, datos que refieren, Mariano, a ver, seguimos hablando de una economía macro. Acá un poco también lo que tiene que ver con el consumo, porque estamos hablando también de la recaudación que el Estado realiza a través de las ventas y demás, pero que reflejan como tres escenarios, ¿no? El que impulsan las exportaciones es un escenario muy venturoso para la Argentina, muy viento a favor por los precios internacionales, porque hay una demanda de alimentos por parte del mundo. El otro que tiene que ver con el bueno, discúlpame, Pablo, que ahí se mete con un tema muy actual, que es la limitación a la exportación de la carne, ¿no? También allí en ese sentido, digamos, uno de los puntos a tocar es hasta se perjudica el mismo gobierno, es lo que te dicen desde el sector, porque recauda menos a la hora de las exportaciones. Pero digo, ha tenido una recaudación importante con respecto a ese ítem. Sí, absolutamente, ¿no? Lo que tiene que ver con las ventas ha sido central. También uno puede decir, por el otro lado, que el gobierno logró estabilizar las subas de la carne, ¿no? Ya no suben como se incrementaban antes. Recordemos que en un año un 70% de suba del precio de la carne. Es una de las explicaciones que da el gobierno por el cual mantiene por 2 meses esta medida. Es decir, se ha logrado contener el precio de la carne. Bueno, está la otra postura, por supuesto, por parte del sector cárnico y el sector del campo. Claro, que tiene que ver con la necesidad de producir y de vender y de mantener mercados, ¿no? Decíamos, por un lado, ese escenario de las exportaciones. Por el otro, hay una reactivación de la industria, claramente eso está sucediendo, y también de algunos sectores como la construcción, pero en general ya se están superando niveles del 2019, ya ni siquiera en comparación con el 2020, ya hay mejoras sustanciales en relación al 2019. Y por el otro, la realidad de la gente, ¿no? El bolsillo de todos los días, la inflación que sigue carcomiendo los ingresos, los salarios no se incrementan en relación a la inflación y allí hay evidentemente una realidad que es la última del eslabón, pero que es central, que la gente vea que ese crecimiento económico impacta en el bolsillo. Exactamente, y siempre tarda mucho más en llegar, ¿no? Es así. Siempre tarda mucho más. Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Resguárdese de la tormenta por las dudas. Sí, nos cuidamos, Hasta luego. Chao.